Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia en nuestra sección ¿Cómo lo hizo? Se trata de conocer cómo jóvenes ambiciosos intelectualmente estudian en colegios estatales, viven en barrios populares, con padres provincianos, ingresan a la uni después de prepararse bien, y tienen una carrera de estudiante exitosa dentro de la universidad y de alguna manera, como nos va a contar nuestra invitada Jenny Zenobio, se van a Estados Unidos y poco a poco van tomando el lugar que le corresponde a los científicos de valor. Esa historia nos va a contar entonces Jenny Zenobio en nuestra sección ¿Cómo lo hizo? Gracias Jenny por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a usted. Muy bien, entonces cuéntame, tú estudiaste tu secundaria viviendo en La Victoria, entiendo, ¿no? Sí, En el colegio Rosa Santa María, el Colegio Estatal Rosa de Santa Rosa María. Santa María Estatal. Y en Sí. ese colegio, ¿tuviste alguna experiencia científica? ¿Te ayudaron algunos experimentos? Bueno, siempre había proyectos de ciencias que realizábamos. A mí siempre me gustaba participar en las ferias de ciencias que se realizaban en el colegio. Pero a nivel escolar, ¿no? El trabajo que se realizaban era todo al nivel, al grado en el que uno estaba. Siempre participé en los proyectos de ciencia desde que estaba en secundaria, primero, cada año, por lo general trataba de participar. ¿Y en qué momento de tu vida dijiste, la ciencia es para mí, la ingeniería, digamos? Bueno, realmente la parte experimental me empezó a llamar la atención cuando ya ingresé a la universidad. eh, no me acuerdo en qué ciclo, pero tomé un curso de ecología donde este curso nos pidió que desarrolláramos un proyecto que era parte teórica, pero yo decidí hacerlo experimental, realmente aplicar la parte teórica que habíamos aprendido en clase y desarrollar. En ese proyecto tenía un compañero con el cual desarrollamos un biodigestor casero, donde queríamos producir energía utilizando productos orgánicos. A mí me interesó mucho la parte teórica, entonces fue por eso que decidimos tratar de ver si podíamos realizarlo y ver cómo funcionaría. ¿Y en qué momento tú dijiste voy a postular a la uni? ¿Por qué la uni? Bueno, en el caso de la uni fue primero por mi padre. Mi padre estudió en la uni. Él es ingeniero electrónico. Él fue el que me hizo conocer la uni y después creo que fue principalmente un desafío. Cuando yo empecé a estudiar en la academia, todo el mundo me decía que la uni era para hombres, así que mejor que postular a otra universidad. Y creo que eso fue un gran desafío para mí, porque yo quería demostrar de que no, pues la uni también puede postular e ingresar mujeres. Así que me empeciné con la universidad y hasta que logré ingresar a la uni. Muy bien, y entonces terminaste, ¿en qué año? En el 2007 terminé la universidad. Ahora bien, el tema es que ¿cómo tú logras viajar al extranjero? ¿Cuáles son los mecanismos? Esto es como un consejo para los jóvenes que quisieran hacer lo mismo. Bueno, en mi caso, conocía bueno, jamás fue mi deseo ir a Estados Unidos. En ese entonces me atraía más Europa porque en la universidad, la uni en ese entonces tenía muchos convenios con Europa. Eh, a Estados Unidos llegué primero visitando a mi enamorado, que él empezaba el PhD. Entonces vine como turista a Estados Unidos y empecé a tomar curiosidad acerca de una clase exactamente en la Universidad de Purdue. Entonces solicité a la profesora de la universidad si podía atender la clase. Era una clase de tratamiento de aguas. Y empecé a asistir como voluntaria. Como vine como con visa de visitante, no podía tomar clases o no podía trabajar. Entonces empecé a asistir a las clases y me empezó a llamar mucho la atención la educación acá.
pero luego empecé a averiguar cómo postular a la universidad. Para ello, obviamente, se requiere no solo calificaciones altas, también se requiere cartas de recomendación, lo cual eran dos limitantes para mí, porque en el sistema peruano las notas pues van del 1 al 20. Acá el sistema es ABCD. Entonces, y sobre todo en la uni, las calificaciones altas por lo general son 13, 15. Muy pocas personas llegan al 20. Y si tú lo traduces esas notas al sistema americano, pues tu promedio es B aproximadamente, A, B. Mientras que la mayoría de personas del extranjero, digamos de China, todo su promedio de notas es A, A+. Entonces tenía un limitante ahí en cuestión de notas. Mi otro limitante era de que no había hecho investigación en la uni. Había hecho mis trabajos de investigaciones por poco tiempo, lo cual pedir una carta de recomendación era muy difícil en la universidad. Entonces empecé a buscar dentro de la Universidad de Purdue a profesores y a ofrecerme como voluntaria para trabajar en el laboratorio y ganar experiencia. Logré comunicarme con dos profesores, una profesora americana que terminó siendo la directora del programa al que al final postulé en Purdue, y una profesora chilena. Trabajé en esos 6 meses que estuve en Estados Unidos con los dos, se podría decir medio tiempo, y empecé a hacer investigación con ambos. La profesora chilena trabajaba en toxicología ambiental y es donde empecé a aprender muchísimo acerca de biología, de genética, de cómo ciertos contaminantes pueden afectar biológicamente a los animales. En este caso yo trabajaba con peces. Y por otro lado, con la profesora americana, empecé a trabajar de cómo los contaminantes se transportan en el ambiente. Por ejemplo, yo trabajaba con hormonas, como hormonas que se le aplicaban a los animales iban por todo el sistema digestivo de los animales, luego se trasladaban a las heces de los animales, luego al suelo, luego al agua y luego al agua subterránea, el agua superficial. Entonces, ese fue mi estudio durante esos 6 meses en la área de investigación. Y luego de esos 6 meses obtuve las cartas de recomendación de esas dos profesoras para poder postular. Esa buena estrategia. O sea que ha sido una Sí, estrategia bastante complicada. Tú lo sí, hacías ya con un objetivo bien definido. exacto. Una vez que empecé a tomar clases en la universidad como voluntaria, sin realmente obtener un score, una nota, me empezó a interesar mucho el área de remediación ambiental y tratamiento de aguas. Y es así como decidí enfocarme y buscar lo que necesito para lograr ingresar, que incluía mis cartas de recomendación y mis notas. Aquí las cartas de recomendación son muy importantes. Es lo que al final decide tu ingreso. Las notas son importantes, pero si tú obtienes una carta de recomendación donde indica que sabes hacer investigación y puedes desarrollar un proyecto durante tu PhD o durante tu máster, significa que realmente vas a lograr terminar tus 3, 5 años que va a durar tus estudios. Ahora, tú has hecho un doctorado en Purdue, pero veo que también tu trabajo lo has realizado en Harvard. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es, tuve el máster, lo terminé en 3 años porque fue un máster con tesis donde realicé un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos. Luego de acabar mi máster, empecé el PhD, donde empecé a realizarlo por un año. Pero luego mi profesora tenía colaboración con un profesor de Harvard, que era especialista en el área donde estaba desarrollándome. Entonces me mudé a su laboratorio para terminar mi PhD. Ahí duré 4 años y trabajé en Harvard con este profesor, que es un especialista en nanomateriales y muy destacado en el área de compuestos perfluorados, donde yo desarrollo mi investigación. Yo trabajo en tratar de degradar químicos perfluorados y este profesor de Harvard era el especialista en esa área. Entonces, esa fue la principal razón por la que me mudé a Harvard. Dime, ¿de qué se trata ese tema? ¿Tiene que ver con la salud? Bueno, mi tema de investigación es tratar de degradar
compuestos perfluorados. Los compuestos perfluorados son compuestos orgánicos que tienen enlaces carbono-flúor. Esos compuestos son muy especiales, estos químicos son muy especiales porque no se trata solo de un químico, es una familia de químicos que son más de 5.000 químicos que tienen diferentes propiedades a pesar que sean muy similares. La cadena de carbono de estos químicos pueden ser modificadas teniendo 4 o hasta 20 carbonos y todos ellos con enlaces carbono-flúor, lo que los hace muy resistentes. Ahora, estos químicos son comercialmente usados para productos tanto para extinguir el fuego como para productos caseros. Los puedes conseguir, por ejemplo, en los envases descartables que usas para comer en la calle, por ejemplo, los envases de plástico, en los envases donde, por ejemplo, pones el popcorn en el microondas, el envase, la bolsa del popcorn contiene estos productos perfluorados. Estos compuestos perfluorados, como lo menciono, se encuentran en todas partes, en productos descartables que supuestamente son ecológicamente renovables, pero estos productos son muy resistentes y no se degradan en el ambiente. Los puedes encontrar también en las alfombras, y es por eso que estos productos perfluorados, como son tan resistentes y no se degradan biológicamente, pueden estar en tu cuerpo, en el cuerpo humano, por mucho tiempo, causando diferentes alteraciones. Actualmente estos compuestos perfluorados se han encontrado en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos. Y es por eso de que se ha empezado a banear ciertos de estos químicos. Pero como les menciono, estos químicos son como 5.000 y actualmente solo han baneado 2 de ellos, de estos 5.000, que son los que se encontraban a mayor concentración en los sistemas de agua, tanto como en el agua subterránea o en el agua superficial. Pero en nuestro sistema, en el cuerpo humano, actualmente se encuentran en concentraciones bastante altas, dependiendo del área donde vives. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las áreas donde hacen entrenamiento para apagar el fuego, estas químicos son encontrados a muy altas concentraciones. Y si hay viviendas alrededor, pues la mayoría de personas en el área están contaminadas con estos químicos. Qué bien, es bien complejo. ¿Y algo tiene que ver con estos compuestos que perforan el ozono? Depende, sí, siempre y cuando sean de cadena corta. Estos químicos por lo general no son volátiles, pero dependiendo del tratamiento que los realices, por ejemplo, actualmente la única forma de destruirlos es incinerándolos. Y cuando los incineras, puedes generar productos de la degradación que pueden ir pueden ser volátiles y pueden ir al espacio y afectar, obviamente, a la persona. Bueno, entonces, con eso tú te hiciste tu doctorado y Sí, luego postulaste a un postdoc, ¿no? Estás ahora sí. en la Universidad de California de Irvine. Sí, cuando estaba terminando mi doctorado, empecé a postular a becas para poder tener cierta flexibilidad en el área que quiero desarrollarme para el postdoctorado. Y conseguí una beca que es la beca de todo el sistema de California, que se llama Chancellor Fellowship. Con esa beca tengo ciertas ventajas, porque esa beca te paga un año de la universidad, de tu salario y tu seguro y todo lo que involucra que trabajes como postdoc, pero también te ofrece ciertos beneficios para cuando quieras postular a ser profesor. Esta beca financiaría parte del salario si decido ser profesora y también financiaría parte de mi startup, parte del dinero que necesito para empezar mi investigación. Ese es Eso un es el trabajo beneficio. muy difícil porque la carrera, ahora que tú estás, es la búsqueda de una posición de profesora en algún Exacto. lugar de Estados Unidos. Ujú. Bueno, el sistema, la beca que obtengo me permite postular a cualquier universidad en California. Con eso ellos podrían financiarme, como le menciono, parte de mi salario de profesora y parte de mi startup. Claro, entonces ahí tienes una ventaja para postular, ¿no? Y Exacto. entiendo que la competencia es muy dura, sobre todo en el área de California. Sí, sí, es muy dura. Hay varias universidades
también dentro de California. Sí, eso creo que involucra mucho el área en el que tú estás desarrollándote. Eh, sí, ¿Y me tú decía. sientes como un estudiante de ingeniería, acá la visión de la ingeniería, tú la conoces, va en un sentido, Ujú. pero lo que hiciste en Estados Unidos no tiene mucho que ver con ese tema, ¿no? Yo creo que todo es un conjunto. Siempre he escuchado eso de que me he ramificado mucho en cuanto he estudiado, primero con toxicología y luego con remediación ambiental. Ah, respecto a lo que yo estudié en la universidad, que es sanitaria. Pero yo creo que es realmente una ventaja, porque ah, con toxicología puedo entender cómo los contaminantes están afectando a los seres vivos y poder también usarlo como biomarkers o como marcadores biológicos para saber que hay un contaminante en esa área. Con mi tema de PhD puedo buscar formas para degradar o tratar esos contaminantes, y con mi experiencia como ingeniería puedo hacer el diseño de una planta de tratamiento o de un sistema para tratar esos contaminantes. Por eso yo creo que todo lo que he estudiado realmente me crea más fortalezas que debilidades. Y dime una cosa, ¿tienes ahora algún contacto con algún grupo de peruanos en Lima? Eh, sí, realmente hay varias personas que todavía me sigo contactando, sobre todo en mi universidad. Siempre mantengo contacto con el decano de mi universidad, el ingeniero, el doctor Alejandro Mendoza, y también con algunos amigos con los que estudié, que ahorita en este momento son profesores en la uni también. Pero digamos colaboración científica, no hay todavía eso. En la uni es más difícil debido a que, bueno, dos cosas. Uno, que cuando yo terminé la universidad no presenté un proyecto de tesis, entonces no estoy titulada, que es algo que te limita en la universidad, porque para ahorita como están en todo el tema de acreditación, necesitan de que la mayoría sean titulados, pero siempre me mantengo en comunicación con la mayoría de profesores en la universidad. Yo me imagino que no piensas volver a Perú en el mediano plazo, por lo menos, ¿no? Eh, a- Regresar a Perú totalmente lo veo difícil, pero siempre he tratado de buscar oportunidades para dictar clases online en mi universidad. Es algo que le había propuesto también a mi decano, obviamente voluntariamente, porque de una forma u otra me gustaría colaborar con mi facultad, ya que vengo de la uni, y completamente abierta también a hacer colaboraciones de investigación. En la uni recién, al menos en mi facultad, recién se está empezando a generar más proyectos de investigación comparado con antes. Con los financiamientos que consulté que se está empezando a dar, estoy viendo que están empezando a postular más. Y aparte de la acreditación que necesitan ellos presentar proyectos de investigación. Pero antes era bastante limitado. Finalmente, Jenny, tú ahora conoces estudiantes de Estados Unidos, de varios países del mundo. ¿Ves una gran diferencia en el nivel académico de la gente de la uni con ellos? La mayor desventaja que creo que tenemos es, como le digo, el sistema de notas que tenemos. No, pero En me refiero a intelectual, una vez ya dentro de los estudios, ¿hay diferencias, hay bueno, dificultades? en ese sentido yo creo que la mayor dificultad es, bueno, en el tema intelectual yo creo que no hay diferencias. He conocido muchos chicos de la uni acá también que lo han ido muy bien en la universidad. Si comparo directamente, digamos, peruanos o gente de la uni con gente americana, diría que la mayor desventaja es un poco la timidez que se tiene, pero intelectualmente yo creo que la gente de la uni, sobre todo de la uni, porque son los con los que yo más he interactuado acá en Estados Unidos, se desarrollan muy bien durante sus años de estudios. No he visto a ninguno de ellos que realmente haya batallado acá en la universidad. Todo lo contrario. Yo creo que trabajan mucho más que muchos americanos, sobre todo, porque creo que le han sufrido más para llegar hasta acá que comparado con otros estudiantes.
Se dice que en el mundo los muchachos más talentosos se están dirigiendo al área de California y al área de Boston. ¿Tú sientes eso? Bueno, he conocido en todas partes del mundo peruanos. Bueno, en todas partes de Estados Unidos, bastantes peruanos, pero sí en Boston hay grupos de peruanos, pero en Purdue también tiene un grupo de peruanos bastante grande. Creo que California tiene universidades muy importantes, la mayoría desea postular ahí. Y en Boston, pues Harvard, MIT son las universidades que atraen más a los estudiantes. Cualquiera definitivamente querría postular ahí. Bueno, realmente te agradezco mucho por esta entrevista porque eres un ejemplo para las mujeres, sobre todo las damas peruanas. Ahora hay mucha campaña por la mujer en ciencia y tú eres un gran ejemplo. No sé, podría darle un mensaje a las chicas de Perú que se animen por la ciencia. Bueno, sobre todo que sigan sus sueños y que nunca acepten que otra persona trate de disminuirla o por el sexo que uno tenga o por la condición económica que uno tenga. Yo vengo de una condición económica baja, mis padres nos crió solos a mí y a mis tres hermanos y los tres terminamos la universidad, terminamos la uni. Los tres somos profesionales y a pesar de la condición económica en la que uno pueda tener y a pesar si uno es mujer o hombre o cualquier otro sexo, uno puede realmente cumplir sus sueños si es que así se lo propone. Gracias Jenny, gracias por esta entrevista y por este mensaje a la juventud. Espero que ustedes jóvenes que están escuchando aprovechen, estudien bien, dedíquense a la investigación, la ciencia, finalmente los va a llevar a ustedes a lugares insospechados, como en el caso de Jenny, que ha pasado por Harvard, ahora está en California, lugares extraordinarios para el mundo académico. Gracias Jenny, gracias por esto. Gracias a usted. Hasta luego. Y con nosotros amigos será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.